Imagínese por un momento a una persona privilegiada, de estatus alto, religiosamente practicante, sano, probablemente rica y con mucho prestigio, viniendo a Jesús a preguntar cómo llegar al cielo, cómo asegurar su lugar en el cielo. Es probable que una persona con todo ese blindaje, una persona con esas características pudiera tener su confianza puesta en sí misma, y tal acercamiento fuera realmente para certificar su merecimiento o autoavalarse. Este fue el caso del llamado joven rico, quien realmente era un hombre principal, una especie de gobernador. Para entender bien la razón por la cual Lucas pone en este lugar este relato, no hay que olvidar que en el contexto se encuentra la parábola del fariseo orante que confiaba en sí mismo y menospreciaba a los otros, especialmente de un publicano. Y también la escena de los discípulos que menospreciaban a los niños y les reprendían para que no se acercaran a Jesús. Este hombre tenía el mismo problema del fariseo, creerse apto, pero Jesús, que ve los corazones, lo profundo del ser interior, le dice: aún te falta una cosa. Pero antes de continuar, leamos este episodio en el capítulo 18 de Lucas, entre los versículos 18 y hasta el 30, en la versión Reina Valera de 1960. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil para un camello por el ojo de una aguja pasar que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Jesús buscaba confrontar a este hombre que claramente comprendía sobre la realidad de la vida venidera, pero carecía de la comprensión de la gracia para obtenerla. Pues su pregunta radicaba en qué podría hacer, cuáles deberían ser sus actuaciones para merecer el cielo. Tan autosuficiente era que solo pensó en qué más podría hacer. Jesús respondió a tal interrogante confrontando lo que decía, lo cual era más protocolismo que una verdad consciente, pues ignoraba con quién hablaba. Así que lo llama bueno sin ningún fundamento. Aunque era cierto, era una expresión banalizada. De hecho, el mismo hombre se consideraba a sí mismo bueno. Tal idea lo obnubiló, pues no entendió la declaración de Jesús, y supongo que la mayoría de la gente hoy en día tampoco la entiende. Estamos acostumbrados a creernos buenas personas, o al menos no tan malas como los otros. Somos como el fariseo que en el templo decía: te doy gracias, Señor, porque no soy como ese miserable recaudador de impuestos de allá. A pesar de su orgullo, al afirmar que ha cumplido desde la juventud aquellos mandamientos mencionados por el Maestro, Jesús no le lleva la contraria. Aunque tendría la manera de hacerlo, más bien le presenta un desafío, algo que le hace falta, algo que podría en evidencia que no era tan cumplidor de la ley como creía, y era vender lo que tenía, dárselo a los pobres y seguirle, a lo cual respondió con una actitud de tristeza, pues era muy rico. Es patético ver lo que sucede después. El joven rico corrió hacia Jesús con gozosa anticipación, pero se alejó de él totalmente decepcionado. ¿Qué harías si Jesús te dijera lo mismo? ¿Dirías sí, Señor? ¿O te irías a la puerta llorando? El joven rico se quedó con su dinero y perdió el reino. Fue la peor transacción que jamás hizo. Su sistema de valores era absurdo. Deberíamos poder dar todo lo que tenemos y hacer todo lo que podamos si eso significa heredar el reino de Dios. Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Finalmente, Jesús utiliza la reacción de aquel hombre para señalar el obstáculo inmenso que las riquezas representan para abrazar el reino de Dios. Usa la analogía del camello y el ojo de una aguja
para iluminar la idea de la imposibilidad de entrar en el reino abrazando las cosas temporales de este mundo. Existen diversas explicaciones de esta metáfora, como que el ojo de la aguja eran lugares estrechos entre montañas o que eran puertas pequeñas de acceso a las ciudades amuralladas. Pero lo que sí podemos asegurar es la lección de fondo. Para que un camello pudiera pasar por aquellos lugares estrechos, debía soltar su carga, doblar sus patas y tocar el suelo lo que más pudiese para luego arrastrarse hasta atravesar completamente el umbral. Y para que una persona pueda entrar al reino de Dios, debe igualmente rendirse a Dios, soltar todo aquello que le hace sentir autosuficiente y doblegar todo su orgullo ante Dios. Queridos, los que oyeron lo que Jesús dijo quedaron asombrados. Dijeron, si así fuera, ¿quién podrá salvarse? Parecería que nadie podría salvarse, pues aún con mis escasos recursos y bienes, los abrazo con fuerza y anhelo que aumenten. Jesús respondió, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es decir, que Dios es quien invierte nuestra escala de valores, quien nos transforma desde adentro y quien nos compensa dando mucho más de lo que pudimos haber dejado por seguirlo en este tiempo y en la vida venidera. ¿Qué tal si antes de concluir hacemos una corta oración? Señor, hoy reconocemos que tal vez o muy seguramente aún nos falta una cosa. ¿Qué tenemos que soltar? ¿Qué debemos dejar para podernos rendir completamente a ti? Ayúdanos a discernirlo y hacerlo con un corazón sincero. Tal vez sea nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra prepotencia, nuestra autosuficiencia. Cualquier cosa que sea, ayúdanos a soltarla solamente para ir en pos de ti. Te lo pedimos con un corazón sincero, en tu nombre Jesús. Amén. Mis queridos, un fuerte abrazo para todos. No olviden compartir el podcast y seguimos aquí en Razones para Vivir. Bendiciones y chao.